Bueno, vamos a continuar con esta segunda hora de clase correspondiente al día de hoy. Vamos a la clase número 7. Seguimos en cuanto al emisor. Vamos a hablar, estábamos hablando acerca del el cronista, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora en cuanto al receptor. Al emisor, quise decir. El emisor, persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación, sea en dichos o por escrito. En sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensaje o que reproduce una base de datos. En cuanto al emisor bíblico, se debe tomar en cuenta que al no identificar el emisor en el estudio de las escrituras sagradas, se corre el riesgo de hacer juicio predeterminado en el desarrollo del contenido escrito, por desconocer la fuente de donde procede la información escrita. Doy un ejemplo. Oigan lo que viene, muchachos. Un hijo le escribe una carta a su madre y le dice: madre, tú eres una rata. ¿Qué tal le parece eso? Suena como feo, ¿verdad? Un hijo le escribe una carta a su madre y le dice: madre, tú eres una rata. Qué ofensivo, ¿verdad? Qué grosero. Ya va, vamos a seguir analizando a ver quién es ese individuo. Eso a simple vista se juzga como deshonroso, obsceno, irrespetuoso, pero al pie de la carta hay una firma que indica o identifica, al emisor, el cual le cambia el sentido a la comunicación. La rúbrica dice: escribe Scooby-Doo. ¿Quién es la madre de Scooby-Doo? No, Scooby-Doo es un perro. Madre, tú eres una perra. Ahí sí está el detalle. Ahora, escribe Mickey Mouse. ¿Quién es la mamá de Mickey Mouse? Una rata. Ahora, ¿quién es la madre de Scooby-Doo? Una perra. Entonces, si el escrito fuera: madre, tú eres una perra, ¿cómo le suena? Así como feo, ¿verdad? Ok. Escribe Mickey Mouse. Ok. Es entendido el que se haga un mal juicio del desarrollo de una comunicación si no se tiene conocimiento del emisor. Por esta razón, es importante cuando se leen las escrituras, cuando se lee las escrituras, entrar en el conocimiento del emisor. Por esta razón, es importante cuando se leen las escrituras entrar en el área del análisis, del escudriñar y describir quién es el emisor para evitar caer en estos errores. En cuanto al receptor, en teoría de la comunicación, es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje, señal o código que se da en una comunicación emitido por un emisor, transmitido o anunciante. Es el destinatario que recibe la información. En esta regla se da el mismo fenómeno que se cumple en el emisor. Al no identificar al receptor, se corre el riesgo de hacer juicio predeterminado en el desarrollo del contenido escrito por desconocimiento o desconocer al destinatario y a quien se dirige la información escrita. Cuando tratamos la
la regla de emisor, dimos un ejemplo de un hijo que le dirige una carta a su madre expresándole, madre, tú eres una rata. Si lo leemos sin conocer el destinatario, pues fácil podemos cometer el mismo error que se dio al no conocer al emisor y podemos hacer juicio en forma arbitraria al contenido de la carta. Lo que se desconoce del destinatario es que quien escribe la carta fue Mickey Mouse, un ratón, y su madre, por supuesto, es una rata. Reglas de interpretación del sujeto. En toda oración se puede diferenciar dos partes esenciales que son el sujeto y el predicado. En cuanto al sujeto, este indica quien realiza la acción o de quién se está hablando. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre o un artículo determinado. A este acto se le llama acto perlocutivo. Sustantivo. El sustantivo denominado también un nombre es un término variable que tiene género y número que no nombran a las personas Anastasia, Eugenio, María, José, a los animales loro, gato, león, a las cosas silla, teléfono, camisa y a las ideas esperanza, fe, caridad, libertad. El sustantivo puede ser el sujeto o el objeto de las oraciones. Pronombres son términos que reemplazan al sustantivo o el sujeto en una oración y te evitan tener que mencionarlo directamente. Es cuando quieres referirte a una persona y no conoces su nombre. Utilizas palabras como él o ella. Él o ella es un pronombre en la oración. No debemos confundir el pronombre con el artículo determinado en la oración. El carro de él lo vendimos en $500. El término él para referirse al carro es el artículo determinado y el término él para referirse al dueño del carro es el pronombre. Por ejemplo, en la oración Pablo decoró el salón del evento. Pablo es un sustantivo que cumple la función del sujeto en la oración, siendo Pablo el sujeto a la vez. En cuanto al predicado, es lo que describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. El núcleo del predicado es un verbo que por ende es la narración de una acción. La regla de interpretación del sujeto nos permite descubrir de quién se está hablando en el desarrollo de un discurso o una conversación. De no conocer esta regla y trabajar con ella, se corre el riesgo de atribuirle a segundas personas acciones que no tienen relación con ella y en el peor de los casos, dichas personas ni siquiera forman parte ni están presentes en la escala ni en dicha narración. Demos un ejemplo
analizando un pasaje bíblico. Entonces le dijo Pablo a Jesús, ¿a mí no me hablas? Entonces le dijo Pilato, perdón, a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19, 10 y 11. Muchos han alegado en forma arbitraria que en la oración Jesús está refiriéndose es a Judas. Cuando hacemos un análisis buscando el sujeto en la oración, Jesús se está refiriendo es a Judas. Cuando hacemos un análisis buscando el sujeto en la oración, nos podemos percatar que Jesús está haciendo referencia es al Sanedrín, no a Judas. Muchos alegan que dicha referencia es a Judas por haberse usado en la oración un artículo determinado en singular, el hecho de que en la oración se haya utilizado un artículo determinado en singular para hacer referencia, el sujeto no indica que su referencia es a Judas, porque en este caso Jesús se refiere al Sanedrín como un organismo en núcleo, como un cuerpo o una institución. Y otra de las cosas que tenemos que analizar es que ¿quién le entregó a Jesús a Pilato? ¿Fue Judas? Judas se lo entregó al Sanedrín, pero Judas no se lo entregó a Pilato. Ajá. Entonces se está refiriendo al Sanedrín. Esto también se puede denominar utilizando la regla de interpretación de los personajes paralelos en otro pasaje que tratan el mismo asunto. Podemos demostrar que quien entregó a Jesús a Pilato fue el Sanedrín, mientras que fue Judas quien entregó a Jesús al Sanedrín. Según el análisis que hemos hecho al pasaje presentando, tomando en cuenta las reglas de interpretación del sujeto, pudimos descubrir que la oración que en la oración, ¿quién es el sujeto? Que en este caso es el Sanedrín. Veamos a otro ejemplo analizando otro pasaje bíblico. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos cositas. Uno, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso hay que analizarlo. Juan 10:10. Muchos han alegado en forma arbitraria que en la oración Jesús se está refiriendo, es al diablo. Cuando hacemos un análisis tomando en cuenta las reglas del contexto, buscando el sujeto en la oración, nos podremos percatar que Jesús está haciendo referencia nuevamente es al Sanedrín, señoras y señores, para descubrir el sujeto en la oración presentada. Debemos de antecedernos hasta el capítulo 9, ya que todo el discurso que Jesús presentó, donde hizo mención del ladrón, se dio por causa de que Jesús sanara un ciego de nacimiento. El capítulo 10 es una secuencia de lo que se viene tratando en el capítulo 9. Analicemos el capítulo 10.
de cierto os digo. ¿Esto cómo se llama? Cuando Jesús dice de cierto os digo, ¿cómo se llama? Una redundancia en afirmación. ¿Cómo le dije que se llama? Una redundancia en afirmación. ¿Qué quiere decir? Presten atención, señoras y señores, porque lo que les voy a decir es de suma importancia. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca de aquel lugar. Le aclaro esto. En el tiempo de Jesús habían dos tipos de corrales de ovejas. Uno que estaba en el campo donde era pequeño, de repente era un solo pastor o eran varios pastores y tenían ahí sus pequeños rebaños, eran pequeños corrales improvisados en la orilla de una quebrada, en la orilla de un zanjón, le decimos nosotros en esta parte del mundo, en la orilla de un peñasco, ellos cuadraban y hacían un pequeño corral para tener las ovejas todas juntas y estar pendiente de que un lobo o un animal feroz no viniera y se las comiera. De este otro corral del que está hablando aquí Jesús, era como los que viven en la Carucieña me van a entender clarito. La mayoría de las casas de la Carucieña no fueron hechas para tener garajes dentro de la casa, sino que había un solo garaje para todas las casas que estaban en él alrededor. Entonces, de este tipo de corrales del que está hablando aquí Jesús es este, en el cual todos los pastores llegaban de diferentes sitios y encerraban en un mismo corral todas las ovejas. El portero lo veía, es decir, cuando ya venía a buscar las ovejas, el portero lo reconocía. Segundo, por lógica buscaba la puerta, al llegar llamaba a la suya y todos los animales que conocían la voz se venían detrás de él. Pero Jesús está diciendo que los que entraban, los que no buscaban la puerta, eran ladrones y salteadores. ¿De quién cree usted que está hablando? ¿Del diablo? Ok, y la saca a la suya, porque las llama y ellas responden. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, ¿sí? Varios ejemplos, le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Otra vez Jesús se está comparando con la puerta. ¿De cuál corral? Del que estaba ya en el monte, de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿De quién está hablando? Del Sanedrín, señoras y señores. Ajá, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. Jesús se compara ahora con la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, y aunque está usando el nombre como de uno solo, en plural, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros tenemos vida, amén. Si no la tenemos en abundancia, debemos de examinarnos, porque Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia también. Yo soy el buen pastor. Ahora Jesús se compara con el pastor, primero con la puerta y ahora con el pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Le echo el cuento. En el campo, el corral improvisado, la puerta no tenía puerta. ¿Sabe quién era el que iba a estar en la puerta? Uno de los pastores por turno. Se juntaban varios y por turno en la puerta por donde entraron se acunclillaban para no quedarse dormidos, y estaba allí y se iban cambiando por
turno. Entonces, Jesús se compara primero con la puerta por donde entraban al refugio, pero también ahora se compara con el que está en toda la puerta esperando que nadie entre para molestar a las ovejas. Ahora, más el asalariado, es decir, el que no es dueño de las ovejas, porque también había un tipo de pastor que era asalariado, que le pagaban, no era dueño de ellas, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y paticas pa' que te tengo, como se dice criollamente, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, hablando del Sanedrín, que estaban era por platica, huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 1 al 15. En conclusión a la regla del sujeto, todas las oraciones o eventos que se narran en las escrituras como fundamento tienen dos partes esenciales que son el sujeto y el predicado. En nuestros trabajos como estudiosos de las escrituras, conseguirlos ambos en la oración escrita. Ok, reglas de interpretación de la comunicación. La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. En un sentido general, la comunicación es la unión y el contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. La comunicación viene siendo el desarrollo que se da, bien sea en dichos, en hechos, en expresiones o escritos. En cuanto al estudiante de las escrituras, su trabajo, el suyo y el mío, es captar el pensamiento del que emite la comunicación. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? Para tal efecto, se debe tomar en cuenta algunos factores que son determinantes. Primero, se debe estar presente en el comienzo de la disertación para captar el contenido de para captar el contenido de lo que se quiere transmitir. Si el discurso es oral, en gesto o escrito, entre otros, a este factor se le conoce como el acto locutivo de ser escrito, que es el caso del estudiante de las escrituras. Se debe comenzar su análisis desde el comienzo del contenido escrito. De no ser así, se pierde la hilación del pensamiento del emisor. Voy a dar un ejemplo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Eso está dónde? Hebreos 12:1. Pregunta: ¿quiénes son la gran nube de testigos de que
de la que hace mención el pasaje? Una pregunta. Respuesta. De la única manera de tener respuesta a esta pregunta y a la verdad de esta pregunta es que comencemos a analizar el pensamiento del que escribe, que dicho pensamiento tiene su comienzo en el capítulo 11. Escritos a los hebreos del del verso 1 en adelante. Si analizamos dicho capítulo en su desarrollo, da una lista de personajes que vivieron y desarrollaron su vida en fe, en una palabra que Dios les dio. El que escribe a los hebreos en el capítulo 12 los visualiza en un gran estadio, corriendo en una carrera que otros la corrieron por fe y que están en las gradas dándole ánimo para que emprendan sin desmayar la carrera de la fe, siendo la meta Jesucristo mismo, según lo que hemos analizado. La grande nube de testigos a la que hace mención el capítulo 12 son los personajes nombrados en el capítulo 11 que corrieron esa carrera por fe. Eso lo pudimos entender por la razón de que comenzamos a hacer un análisis del pensamiento del emisor desde el inicio. Segundo, se debe hacer una separación del emisor y el cronista. Ya esto lo analizamos, perdón. Tercero, se debe descubrir en el discurso al receptor. Ya hicimos análisis de este punto. Cuarto, si hay un término en la lectura que no es de nuestro entendimiento, se debe detener la lectura y buscar la etimología o el significado de dicho término, ya que de él puede depender el desarrollo de la oración. Es aquí donde se debe aplicar las reglas de interpretación denominadas como la etimología de los términos, que es el origen o procedencia de las palabras que explican su significado y su forma. Quinto, se debe tomar en cuenta la causa de la comunicación, el por qué se dijo. Más adelante trataremos el asunto. Reglas de interpretación. La causa de la comunicación. Esta regla nos permite captar el por qué se dijeron las cosas y de esa forma entender si el contenido del mensaje es circunstancial, es decir, una verdad circunstancial, o trascendental, una verdad que trasciende, y universal. A este efecto se conoce como el acto ilocutivo. Es de suma importancia tomar en cuenta esta regla en el análisis de las escrituras para evitar de estar exponiendo o en su defecto imponiendo doctrinas que no tienen relación ni son aplicables ni adaptables a la iglesia, por cuanto no es para la iglesia. Daremos algunos ejemplos. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios presenta un mandamiento que al analizar la causa del pensamiento podemos notar que fue dado por circunstancias únicas que se presentaron en esa región y que al cumplir con dicho mandamiento se aportaría en beneficio al testimonio interno de la iglesia.
Pablo manda por escrito que las mujeres que eran creyentes, oiga, en la iglesia que estaba situada en Corinto, una ciudad portuaria, deberían usar velo. Pero vamos a ver cuál es la razón, el que se dijo esto, tomando en cuenta, oiga, el contexto histórico y según nuestros historiadores, la ciudad de Corintio tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita, denominada la diosa del amor, de la fornicación, por las prácticas de la prostitución. En su ritual había un miembro viril de madera donde estas prostitutas hacían sus orgías en el culto dedicado a Afrodita. Las mujeres que servían y asistían a estos rituales se distinguían por tener su cabeza rapada. En la cultura entre los corintios, una mujer con la cabeza rapada era considerada y declarada como prostituta. Muchas de estas mujeres fueron conocedoras del mensaje del evangelio y empezaron a congregarse y a desarrollar su vida en la comunidad cristiana que estaba en los Corintios. Pablo, para evitar censura entre la comunidad cristiana situada en los Corintios, a causa de estas mujeres que tenían el cabello corto, les mandó a cubrirse la cabeza con velo hasta que el cabello les crezca. Pablo afirma que el cabello en una mujer ocupa el lugar del velo. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Primera a Corintios 11, 15. Sin embargo, óigame esto. Pablo dice por aquí, en uno de los versos, dice que la misma naturaleza nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Oiga para acá. ¿Cómo? Hay un texto, no recuerdo ahorita el verso, que dice que la misma naturaleza nos enseña que al varón le era deshonroso dejarse crecer el cabello. La pregunta es, ¿a cuál varón? Bueno, al varón de los corintios. Pregunto, ¿los corintios e Israel era lo mismo? Pregunto. ¿Israel y los corintios era lo mismo? No. Israel es Israel y los corintios eran gentiles. Ahora, para los judíos, dejarse crecer el cabello, dejarse crecer la barba es honroso. Todo lo contrario a los corintios, a los gentiles. Porque aquí estamos haciendo la comparación con el caso del corte de las damas. Es el detalle. Entonces, para efecto de los griegos, cortarse el cabello, tenerlo corto y estar afeitaditos era honroso. Pero dejárselo crecer no era honroso. Eso es para efecto de los corintios. Sin embargo, cuando Pablo dice la misma naturaleza nos enseña, ¿de qué naturaleza me está hablando? De las plantas, de los animales, del agua, del río, del aire. De la naturaleza cultural que no era la misma de Israel. El detalle de estas mujeres que tenían el cabello corto y cuando salían de la congregación, cuando salían de las casas donde hacían los cultos, entonces en la calle comenzaban los hombres a molestarla. Ahora la pregunta es, ¿dónde tenían el problema estas mujeres en Corintio? ¿En el local de la congregación o el problema era en la calle cuando andaban por la calle? Por la calle. Ajá. Entonces, ¿por qué los pastores aquí en esta parte del mundo mandan a las hermanas a usar velo en la iglesia, no en la calle donde lo usaban las corintios? ¿Está viendo lo torcidos que estamos? Lo convirtieron en doctrina. Y de paso lo convierten en doctrina. Pero las corintios, pelo mocho, pelo corto, cabeza raspada, usaban el velo era en la calle, porque en la calle es donde los hombres las molestaban, no en el templo. Pero obviamente que les crecería el pelo. Hasta que el cabello les crecía. Ese es el otro detalle. Y solamente de todas las iglesias que fundó Pablo fue
A esta nada más, a más ninguna. Pablo concluye su discurso expresando que hay una causa y razón de peso, el por qué se dio el mandamiento, que dicho mandamiento, oiga, es único para esa iglesia, es una verdad, sí, circunstancial, momentánea, temporal. Es un caso circunstancial, no trascendental, y que por ende no trasciende a la iglesia universal. El apóstol termina su mensaje diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Primera a Corintios 11:16. Por causa de tomar en cuenta esta regla, pudimos entender el verdadero motivo o causa del mensaje del emisor. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, tenemos que tratar de conocer un poquito el entorno histórico, tenemos que tratar de conocer un poquito lo que es una verdad circunstancial y lo que es una verdad trascendental. Es decir, hay cosas que se dijeron para el momento que se dijeron y fueron verdades. Es decir, cuando Jesús en muchas ocasiones sanaba a la gente, ¿qué les decía? Vaya y se presenta al sacerdote y lleve la ofrenda que ordenó Moisés. Eso lo hizo Jesús durante su vida. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba viviendo bajo el sacerdocio de Aarón y porque los leprosos, para ser reinsertados en la sociedad, tenían que presentarse ante el sacerdote. Era el único que les podía dar la carta para reiniciarlos nuevamente en la sociedad. Entonces Jesús no podía saltarse las normas que estaban establecidas. Pero una vez que Jesús muere y resucita, muchas cosas cambiaron, señoras y señores. Muchas cosas cambiaron. ¿Que parte del liderazgo no quieren aceptarlo? Bueno, ese es su problema. Reglas de interpretación del contexto. Oiga lo que viene. Esta regla considera cuidadosamente las partes procedentes y subsecuentes del texto que se analizan. Nos permite determinar el significado, sea literal o figurado, que mejor se adapte al pasaje en cuestión. El contexto podrá comprender un solo o unos pocos versículos, capítulos enteros o libros completos. Esta regla nos permite examinar todo el pasaje con mucho cuidado y atención. Cuando se saca un texto de su contexto, se tiene una idea que no es la que se debe tener. Tenga presente este eslogan relativo a la hermenéutica, el cual expresa: un texto sin el contexto es un pretexto. A continuación voy a dar ejemplos de las reglas del contexto. Vamos a verlo. Ejemplo: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. El tomar este texto sin tomar en cuenta el contexto, se podría decir que está haciendo referencia al poder de la confesión. Cuando tomamos en cuenta el texto precedente, que es el verso 1, nos daremos por entendido que el emisor, el que emite, que es Salomón, está refiriéndose a las consecuencias que se dan en, el aspecto negativo a todo aquel que sirve de fiador a otros. Es decir, hijo mío, aquí comienza: si saliste fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, o de repente si firmaste unas letras, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2, pero texto con contexto.
ejemplo, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Cuántos de nosotros, cuando dirigimos un culto y nos tocaba colectar la ofrenda, no leímos este texto para sacarle la ofrenda a los hermanitos? ¿Tiene esto que ver con plata? No. Lucas 6:38 no tiene nada que ver con dinero, y la mayoría de los líderes, la mayoría de los pastores lo usan en lo que tiene que ver con dinero. A menudo este pasaje es tomado en nuestras congregaciones para hacer la recolecta de las ofrendas. Es llevado al ámbito del dinero. Cuando analizamos el contexto precedente, que se compone de, 11 versículos, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con dinero. El mensaje de Jesús es enseñar la generosidad que se debe tener para ser solícito en el transmitir amor, perdón, misericordia, y que de esta forma se pueda cumplir el principio de reciprocidad. ¿Al dar qué? Amor, perdón y misericordia. Segundo ejemplo, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Esto está donde? Primera a Corintios, capítulo 2, verso 9. Si lo leemos así, meramente así, y le buscamos interpretar, entonces vamos a usar este versículo como escatológico, y nos vamos a ir para el futuro y le vamos a decir a la iglesia y le vamos a decir a los inconversos que están ahí, que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para cuando nos levante al tercer cielo. Y no es así, porque miralo, vamos a seguir viendo. Si tomamos este texto sin tomar en cuenta el contexto, le vamos a dar una interpretación escatológica, por ende, relacionado al futuro. Pero cuando tomamos en cuenta el verso 10 del mismo capítulo, nos percataremos que aquello a lo que Pablo está haciendo referencia no tiene nada que ver con el futuro, sino con cosas que se le dieron a conocer por revelación, según el contexto precedente y el subsecuente. El apóstol está haciendo referencia es al misterio de la cruz, tema concerniente a la gracia. En el verso 10 del mismo capítulo tenemos el complemento que nos da una respuesta, pero déjeme leer aquí y luego pasarlo aquí abajo. Ahora, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Sí? Ese es el texto. El contexto dice, pero Dios no las reveló. Ya, presente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Observe atentamente que lo que hizo posible una buena interpretación del pasaje anterior fue haber tomado en cuenta el texto con su contexto. Ejemplo tercero, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. ¿Sí? Ese es el texto. Ya va. Si lo interpretamos así como está ahí, tajantemente, entonces vamos a decir que en la iglesia no hay ni un justo. Que todos en la iglesia somos unos injustos. Ahora la pregunta es, ¿el cuerpo de Cristo es injusto? No. Y la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la cruz. Entonces, ahí es donde debemos de leer para estudiar. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, ¿a dónde? Entonces usted tiene que irse a ver a dónde que está escrito eso. Eso es una profecía, eso está en el Antiguo Testamento, debe buscarlo para allá. Si tomamos este texto sin usar el contexto, se puede alegar en una forma literalista que no hay justo en la iglesia, pero el verso 24 del mismo capítulo
dice lo contrario, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos aprender a través de esta regla de interpretación el texto con su contexto, que Pablo en el verso 10 está expresando la condición del hombre antes de la cruz, pero en el verso 24 presenta la condición del hombre después de la cruz y afirma que sí hay justos en la iglesia, porque si no somos justos, no somos iglesia. Hasta el punto que Pablo en 2 Corintios 5:21 alega que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué somos nosotros? Justicia de Dios en él. Entonces, si somos justicia de Dios en él, no somos pecadores. Pero si somos pecadores, no somos justicia.